Muy buenas tardes, un saludo a todos los amigos de Café Esotérico y del Mensaje de Silo en Albacete. Os recordamos que nuestras vías de contacto son el blog cafeesotérico.blogspot.com.es y el mensaje de Silo albacete.blogspot.com.es. Hoy vamos a hablar un poquito más, una segunda charla sobre el mensaje de Silo, este libro que ya comentamos en un vídeo anterior, y vamos a hablar también de charlas de Silo con mensajeros, una recopilación de las charlas que dio el maestro de los Andes entre el año 2002 y 2010, y por otro lado analizaremos los distintos capítulos del manual de temas formativos para los mensajeros. Contamos con nosotros de nuevo con la presencia de nuestro amigo Miguel Pachón. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, el otro día estuvimos hablando del mensaje de Silo. Los temas que se suelen tratar en las reuniones del mensaje son temas como la curación del sufrimiento, como el fracaso, el tema de la reconciliación, la fe, la religión, la trascendencia más allá de la vida, el tema de la unidad interna y la contradicción, y luego también la acción válida y sus principios. Y así como luego se analiza también lo que llamamos la regla de oro que tienen en común varias religiones, ¿no? ¿Qué temas ves tú de máximo interés para ver para que le pueda llegar mejor a la gente? Todos son interesantes, por supuesto, pero ¿qué tema te llama a ti más la atención? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el tema del fracaso, por ejemplo. Yo creo que es un tema que crea algunos problemas, sobre todo en esta sociedad que está basada en el éxito. Entonces, es un tema difícil de afrontar porque, bueno, traemos esa mentalidad exitista, sí. Ya que estamos inmersos en esta sociedad, pues influenciados por ese exitismo y, bueno, nos movemos un poco en esos márgenes, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema del fracaso para mí es un tema muy, muy interesante y que está muy menospreciado, ¿no? por la gente. Y yo creo que el fracaso es una experiencia interesante porque es la posibilidad a la puerta para poder tener nuevas experiencias en la vida y para poder cambiar el rumbo de la vida en un momento dado, ¿no? O sea que me parece que está muy menospreciado el tema del fracaso. En nuestra sociedad, como has dicho antes, una sociedad completamente exitista, el tema del fracaso está muy mal visto. De hecho, en Estados Unidos existe este símbolo para decir que uno es un loser o un fracasado. ¿Cómo crees que una persona que sufre un fracaso puede superar esa situación? ¿Qué herramientas toca el mensaje a la gente para superar esa situación? Porque un fracaso no es agradable, si bien es un paso de ascenso. Sí, a ver, nosotros vemos que lo importante, sobre todo en el mensaje, es que uno vaya, porque no solo se estudian temas, ¿no? Sino que se hacen también experiencias, ¿no? Tenemos una parte del librito del propio mensaje de Silo en el que hay 8 experiencias que pretenden producir inspiración espiritual entre la gente, ¿no? Entonces, el tema de las experiencias lo que hace es poner en contacto a la gente consigo misma. Ese tema me parece importante. Entonces, la mayoría de las veces que uno fracasa ni siquiera se atreve a ver esos fracasos y a darle una vuelta a esas ilusiones que fracasaron y a ver esas expectativas que yo tenía sobre las cosas que no salieron. Entonces es bastante doloroso a veces pasar por esas situaciones de fracaso. Entonces en el mensaje, desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido es a ver ese tipo de cosas, a pasar por ese tipo de situaciones de otra manera muy distinta, de una manera con una mirada más reconciliadora, de una manera con una mirada que eleva lo mejor de cada experiencia y rescata lo mejor de cada experiencia. Yo creo que el mensaje se preocupa por ese tipo de cosas, porque el fracaso es una cosa que siempre está ahí y que va a pasar tarde o temprano en muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con que en la vida, bueno, hay unos sentidos provisionales a los que nos vemos abocados, pues uno tiene que comer, uno tiene que tener algunas necesidades básicas resueltas, vivienda, amigos. Quiero decir, hay algunas cosas ahí que son básicas que uno tiene que hacer y lo que pasa es que es una buena cosa el ver que la vida puede ser algo más que eso, ¿no? Que esos son sentidos provisionales que son necesarios para la subsistencia y para la vida, pero que
que no resuelven el concepto de una vida humana en general. Entonces me parece que el entrar en el tema del fracaso y darle vuelta a uno a las expectativas de vida y tal y cual es muy interesante, ¿no? Me parece muy... Sí. Resumiendo, podemos decir que, tal como lo has explicado, el fracaso tiene que ver, para superar una situación así, es una toma de contacto consigo mismo, uno mismo. Luego también el replanteamiento de la vida, ¿no? Sí. Y el inspirarse para salir adelante, ¿no? Y también has hablado de otro tema que se ve en profundidad en el mensaje de Silo, que es la reconciliación. Sí. ¿Podrías explicar un poquito de...? Bueno, yo creo que si uno no se reconcilia, no aprende a reconciliarse consigo mismo, con los demás y tal, no tiene de dónde poder tirar para poder cambiar el rumbo de su propia vida, ¿no? Yo creo que en un momento dado, yo creo que es muy bueno que la gente se pare un momento de su vida y se pare y reflexione sobre sus cosas, sobre su vida, sobre las experiencias pasadas, sobre todo eso, e intente ordenar todo eso de una manera nueva, con una mirada humanizadora, digamos, de todo ese tipo de experiencias que uno ha pasado. Yo creo que eso es muy necesario hacerlo. Lo que pasa que la manera que tenemos de vivir en estas sociedades occidentales, sobre todo, ¿no?, es un poco el... Siempre tengo que estar consiguiendo cosas, objetivos, llego tarde a no sé qué cosa, mañana tengo que pagar la hipoteca, siempre va todo el mundo corriendo y tal. Entonces es como que no tenemos como ese tiempo para poder parar, hacer un mínimo retiro, si me apuras de fin de semana, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, pero la gente debería alguna vez pararse un poquito y poder darle un cierto orden a todas esas experiencias. Y como no, intentar cambiar los puntos de vista de aquellas cosas negativas que no quedaron bien resueltas. Entonces, para eso, lógicamente, hay que tener contacto consigo mismo, con las cosas de uno, hay que mirarse un poco para adentro, hay que intentar internalizar un poquito y darle una revisión a todo ese tipo de cosas. Cuando uno consigue hacer eso, bueno, es muy diferente, o sea, por ahí se abren vías, por ahí se abre el futuro, sobre todo, que me parece una cosa muy, muy fundamental. Una de las cosas que hemos hablado con gente que ha participado en el mensaje de Silo en las reuniones es que se alegra mucho de tener un breve paréntesis en su vida, en la vida tan acelerada que solemos llevar. Tenemos ese paréntesis para compartir un rato con amigos, para reflexionar, para tomar contacto con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando, al principio sí, está muy bien, se agradece eso, pero ¿qué pasa cuando uno tiene que internalizar y ve cosas que a lo mejor no le gustan? Bueno, pues tú ya lo estás diciendo un poco, que cuando tienes que internalizar, algunas veces te encuentras con cosas de ti mismo, cosas que has hecho, cosas que has dejado de hacer, algunas contradicciones, y cuesta ver todo ese tipo de cosas. Quiero decir, es un esfuerzo a contrapelo, muchas veces el tener que parar y ver cosas que uno, oye, mejor me pongo una película, me voy al cine o me voy a tomar una copa por ahí y tal, que me distraigo y no entro en esas cosas. Entonces es un pequeño esfuerzo que hay que hacer, pero que yo creo que la gente que tiene una cierta necesidad de querer ordenar su vida, de querer dar, sobre todo, porque yo quiero darle un sentido a mi vida, porque yo quiero que mi vida tenga sentido, porque quiero que mi vida avance, entonces es un trabajo necesario que uno tiene que hacer si es que quiere que su vida avance y que no siga, digamos, bueno, pues cambiando, como solemos hacer muchas veces, ¿no? Cambiando, bueno, esto no me fue bien, pues entonces me voy allá y hago aquello, y entonces uno va siempre de sentido provisorio en sentido provisorio y va cambiando. Y parece como de los platos chinos, ¿no? Exactamente. Se va cayendo. Como este de los platos chinos, que al final voy gastando todos los platos hasta que solo me queda alguno. Bueno, es un poco, valdría muy bien ese sí mismo. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que es necesario que, aunque sea duro muchas veces, pero ante la necesidad de decir, oye, esto no va bien, yo necesito darle una orientación a mi vida, necesito hacer algo con ella porque siento que esto no va bien. Entonces, ante esa necesidad es necesario pararse, es necesario revisar todo eso y, bueno, pasar una mirada distinta, porque al hacer eso, al reconciliarte de esa manera,
tú te estás quitando pesos de encima, te quedan cosas como encajadas, ¿no? Y al quedar cosas como encajadas, verlas de otra manera, es como que se libera energía, y es como energía libre que tú tienes para poder avanzar. Yo creo que muchas veces no nos atrevemos a hacer más cosas, no vamos más allá en nuestras relaciones, en nuestras experiencias, porque no notamos que no tenemos de dónde tirar, no tenemos esa fuerza necesaria. Bueno, el mensaje entra ahí, el mensaje trabaja en ese tipo de cosas. Para nosotros es muy interesante eso de tener fuerza necesaria para afrontar la vida, ¿no? Y aparte de las experiencias, estas que se trabajan en el mensaje, hay 8 ceremonias. Aparte de las experiencias, ¿qué otras maneras hay de que una persona recargue las pilas en el mensaje? Ya el hecho de tener un paréntesis es significativo, o por lo menos algo recarga ya. Solo simplemente el hecho de reunirse, encontrarse entre amigos, es evidente que eso te produce las energías, por decirlo de alguna manera, empiezan a circular de otra manera y el ambiente es distinto. Pero ¿qué otros instrumentos tenemos? Otro tema que se ve muy interesante es el tema de la acción válida, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos decir del tema de la acción válida, de los principios de la acción válida? Algo... Bueno, pues lo que choca de los principios de la acción válida, que están en el mensaje, esos 12 principios de acción válida, es que no son como nos hemos encontrado a lo largo de la historia en diferentes culturas o en diferentes propuestas religiosas y tal, donde hay como una especie de mandamientos, si tú lo quieres llamar así, ¿no? Mandamientos que te dicen lo que tienes que hacer, lo que es bueno, lo que es malo, esto no lo hagas, esto sí lo haces y tal. En el mensaje no trabajamos de esa manera, quiere decir, estos principios no tienen nada que ver con eso, sino que tienen que ver más bien con leyes universales de funcionamientos globales, estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el tema de reflexionar sobre los principios, por ejemplo, hay uno que dice ir en contra de la dirección de la evolución de las cosas es ir en contra de uno mismo, ¿ves? Sí. Entonces, es una frasecita, pero que te invita a reflexionar. Entonces, algunas veces uno vive situaciones, y bueno, y salen de aquella manera, no como uno esperaba, se vuelve todo en contra y tal y cual. Bueno, y uno puede reflexionar, quizá decir, oye, aquí, ¿cómo estoy con respecto a este principio de ir en contra de la evolución de las cosas, de ir en contra de mí, ¿no? ¿Cómo estoy? Entonces, uno puede reflexionar en tanto eso, porque es que yo ¿no? He hecho cosas que las cosas iban en una dirección y yo me empeñaba de que tenían que ir por otra y evolucionaban por... Bueno, entonces uno puede reflexionar sobre eso, ¿no? Hay otro que dice, quien fuerza algo hacia un fin, produce lo contrario, tal y cual. Bueno, son unos principios en el que podemos destacar, por ejemplo, ese que dice cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es eso de liberarme cuando trato a los demás como quiero que me traten? ¿Cómo quiero que me traten la gente a mí? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Vale, entonces te invita a reflexionar y a profundizar también, y esa reflexión te lleva también de nuevo a tus experiencias, a darle orden a tus experiencias, a contactar con tus experiencias para... Bueno, en fin, que no hay cosas externas de las que fijarse, ni leyes externas de las que se... No, esto es bueno, esto es malo, no. No es bueno porque te lo dice un libro o un Dios que viene, no. ¿Sabes? El tema es que uno, reflexionando de esa manera, al final va a contactar con sus propias vivencias y con sus propias experiencias. Y uno por sí mismo está aprendiendo a dar orden a todo eso y a darle sentido a todo eso. Trabaja uno consigo mismo. Estamos hablando de algo evidentemente en ese sentido práctico, es decir, no es un manual de teoría, sino que uno tiene que vivir sus propias experiencias y sobre eso, en una reflexión sobre ellas mismas, pegar una especie de, llamarlo de alguna manera, poco rimbombante, un salto evolutivo, un salto más allá de ir, sentirse mejor, en definitiva. Bueno, no sé si dar un salto evolutivo o tal, pero sí. Lo que sí te ayuda es, bueno, a ordenar todo eso, y cuando uno ordena bien su experiencia, es como que se libera energía. Algo, y con esa que me siento mejor, al liberar esa energía uno se siente mejor, ¿no? ¡Ay, qué bien esto!, ¿no? Qué bien, qué inspirador, qué fuerte me siento, ¿no? Bueno, con eso ya se te ocurre también cómo poder hacer y cómo quizá echarle una mano a que tienes al lado, no sé.
Por ahí van los tiros. Has hablado antes, lo has nombrado así, un poquito de pasada de lo que es la contradicción. ¿Qué se puede entender en el lenguaje del mensaje? ¿Qué es la contradicción? Bueno, Es decir, ¿qué sería la contradicción? Sería, yo creo que eso lo podemos y lo hemos experimentado todos muchas veces. O sea, yo pienso que sería bueno hacer una cosa, por ejemplo. De cabeza estoy pensando que bueno sería hacer esta cosa, ¿no? Qué interesante es hacer esas cosas y tal. Pero siento que no tengo ninguna ganas de hacer esas cosas. Aunque sea muy interesante, yo intelectualmente lo veo interesante, pero digo, no tengo ninguna ganas de hacer esas cosas. Pero luego voy y la hago, pero lo hago sin ninguna ganas, sin poner el corazón en lo que estoy haciendo. Sino que lo hago porque, bueno, parece ser que es interesante hacer esa cosa, intelectualmente lo entiendo así, muy interesante, pero yo no estoy y en el fondo ahí implica en hacer esa cosa. Bueno, un poco eso sería la contradicción, ¿no? Cuando lo que piensas, cuando lo que sientes y cuando lo que hacen no van en la misma dirección, sino que se oponen esas fuerzas, digamos. Tiran de distintos. Exactamente. Entonces muchas veces hacemos cosas contradictorias de ese tipo, de que no está de acuerdo lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, y otras veces es que por las mañanas hago una cosa y a lo mejor en ese momento tiene sentido y por la tarde estoy haciendo lo contrario y en ese momento, bueno, la cosa cambió y tal y cual, entonces también genera muchas dudas y muchas cosas en la gente, ese tipo de cosas, ¿no? También podríamos llamarlo esa contradicción. Incluso en la vida cotidiana, cuando trabajas, estás en el trabajo, estás conociendo a gente, quieres tratarla bien, no te sale, o quieres tratarla bien porque crees que es bueno y luego la tratas mal, o sientes un tipo de cosas. Por ejemplo, sientes afecto por una persona, pero, por ejemplo, en el trato con los hijos muchas veces sientes un evidente afecto por ellos, pero luego resulta que uno echa unos broncazos y se pasa ese límite de la protección paternal, por ejemplo, ¿no? Maternal, y uno se da cuenta, luego se crea un conflicto ahí adentro, ¿no? Claro. Uno se siente contradictorio, ¿no? Claro, conforme vayamos siendo más lo contrario de contradicción, podemos decir que es la unidad, ¿no? Conforme vayamos pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección, parece ser que nos vamos a ir sintiendo sencillamente mejor. No estamos hablando de saltos evolutivos ni nada de esto, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras todo esto lo tenemos que ver como en un proceso, ¿vale? No vale que uno diga, vale, pues entonces el truco es sentir, pensar y hacer en la misma dirección, pues a partir de mañana ya me pongo a ello. Sí. Bueno, yo creo que eso no va a funcionar. No tiene tendencias, ¿no? Claro, uno tiene que empezar a ser un buen amigo de uno mismo, ¿no? Porque lo primero que nos hace falta yo creo que es empezar a comprender que hemos actuado algunas veces contradictoriamente, pero porque no hemos sabido hacerlo de una manera mejor. Entonces conviene que pasemos una mirada reconciliadora, volvemos a la reconciliación, por esas, hagamos un pequeño, bueno, recuento si quieres, pequeño de experiencias donde tú puedas ver, oye, aquí actué con contradicción. Entonces yo me puedo proponer en el futuro con situaciones similares que no se vuelva a repetir esta cosa porque, claro, al actuar de esa manera, fíjate cómo yo me sentía, qué mal se dieron las cosas, cómo, ¿sabes? Qué desorientación que tuve con todo lo que pasó. Bueno, en fin. Esto se parece un poco al llamado acto de contrición que tiene, sobre todo, especialmente los cristianos, o sea, la gente cristiana, que hace un acto de contrición y reflexiona sobre lo que le ha pasado y decide actuar de otra manera. Luego vuelve a hablar con el sacerdote y... Bueno, es que lo que estamos... ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay? Bueno, no lo sé exactamente cómo es en los cristianos, pero lo que estamos diciendo es que no es nada nuevo y que nos hayamos iluminado y hemos dicho mira esto y tal. Quiero decir, lo que se está diciendo, eso del trata a los demás como quieres que te traten, esto de la unidad interna, actuar sin contradicción, todo esto se lleva diciendo 2000, 3000 años antes de Jesucristo. Quiero decir que no es nada nuevo. Lo que pasa que yo creo que en un momento como este, en el que se están perdiendo todas las referencias, en que lo que hace unos años era válido, pero ahora ya la gente no lo encuentra válido y tal, es un momento de mucho revuelo, de mucho, en fin, de mucho lío. Bueno, viene bien que la gente tenga y recuerde estos recursos. Bueno, el mensaje va ahí, ¿no? Va ahí precisamente eso. En este momento de necesidad, oye, este mensaje puede ayudarte, ¿por qué no? A que tú puedas ordenar, pero para mí es muy importante esto que te voy a decir, es uno mismo trabaja sobre uno mismo. Aquí en el mensaje nadie le dice a nadie
cómo son las cosas y tú escúchame que yo te voy a decir cómo son las cosas. En el mensaje hay una cosa que es la libre interpretación. Venimos a una reunión, estudiamos temas, hacemos experiencias y bueno, lo que dice en un libro y todo lo que dicen los principios, cada uno lo interpreta a su manera y todo está genuinamente bien aceptado, no hay ningún problema con eso, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir, no es nada nuevo. Y sí, siguiendo con el tema, Sí. ¿qué relación tiene el mensaje de Silo con la espiritualidad y con la religión? Bueno, yo creo que con la espiritualidad mucha, con la religión yo creo que no, pero con la espiritualidad mucha. Con la religión digo que no porque las religiones tienen sus, si uno mira las religiones y las estudia, un poco tienen sus sacerdotes, sus templos, sus libros sagrados Sí, y tal. En el mensaje no tenemos nada de eso, ni en el mensaje se nombran dioses, ni nada, ni ningún tipo No se interviene sobre, no se habla de si Dios existe, si no existe, eso. No, yo creo, no creo, o sea, afirmo que nosotros en el mensaje decimos vamos a dejar a Dios aparte, no creemos, no entramos si existe, si no existe, no creemos que se solucionen las cosas de la vida, las cosas de la existencia de uno con el prisma de Dios. Por supuesto, respetamos absolutamente al que cree en Dios, o sea, aquí nadie se le dice, usted cree en Dios, no venga, no puede venir o no participe, no. O si no cree tampoco. O si no cree tampoco, evidentemente, o sea, usted tiene esa creencia y está fenomenal que usted tenga esa creencia y bueno, no se trata de que nadie varíe sus creencias ni sus cosas, pero creemos que es en el tema desde la experiencia. Nos parece que desde la experiencia de cada uno, desde donde uno puede impulsar su vida y darle sentido a su vida. Creemos que va por ahí. Sí. Pues Miguel, Bueno, me decías del tema de la espiritualidad. El sí. mensaje, el mensaje sí tiene una fuerte carga de espiritualidad. Yo creo que eso sí se puede vivir en el mensaje. Yo entiendo la espiritualidad como esa fuerza que te anima a vivir, que te anima a que se abra el futuro. Esa fuerza que te hace sentirte un amigo y un compañero del que tienes al lado. Esa fuerza que es, en un momento dado, que uno quiere reclamarla para su vida para poderle dar un sentido y un orden a todo. Yo creo que en el mensaje sí se tiene esa gran carga de espiritualidad. Por lo que has dicho antes, por tus palabras anteriores, deduzco que el mensaje está abierto tanto a personas creyentes como personas ateas como agnósticos, ¿no? Sí, es decir, está abierto a todo el mundo porque no entra en esa tesitura de la existencia de Dios. No. Es el trabajo sobre uno mismo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la gente que adhiere al mensaje o que viene a las reuniones, yo tengo la impresión de que somos gente que en un momento dado hemos sabido lo que es el sufrimiento y hemos sabido lo que es estar desorientados en la vida y no saber para dónde tirar. Yo creo que en algún momento dado nos ha ocurrido esa cosa. Entonces, en esa búsqueda de querer dar sentido, de sentir el fracaso, como decíamos al principio de la conversación, de sentir el fracaso y de querer dar sentido a todo, bueno, pues en mi vida, por ejemplo, ha aparecido gente que estaba en el mensaje, me habló del mensaje y yo decía, detrás de esto yo veo que yo podría, en esta cosa del mensaje, yo podría aclarar mi vida, yo creo que esto me puede ayudar a mí a aclarar mi vida, ¿no? Entonces, la gente que viene más allá de sus creencias o sus ideas políticas o no políticas o lo que sea, yo creo que de alguna manera el mensaje es, si se me permite decir, a lo mejor esto no me gusta mucho, pero el mensaje es para los fracasados. Sí. ¿Sabes? Es para la gente que ha sentido alguna vez el fracaso y que yo necesito aclarar mi vida y darle una dirección coherente y sentido a esto, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y por lo demás, puede entrar gente mayor, gente joven, trabajadores, parados, yo quiero decir, no hay de distintas religiones, razas, etc. Para terminar, Miguel, te quería hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué crees que puede aportar el mensaje a la sociedad? Y otra es, ¿qué es para ti, cómo vives tú, cuál es tu experiencia personal del mensaje? ¿Qué creo que puede aportar el mensaje a la sociedad? No sabría decirte, no sabría concretártelo bien, pero
Así... Vivimos unos tiempos de locura, me refiero, Miguel, vivimos unos tiempos de locura donde hay unos terroristas que no sabemos si están manipulados por esta facción misma que luego se ofrece como nuestros defensores, que crean un enemigo. Vivimos en un tiempo en el que la gente trabaja cada vez más por menos dinero, no le da tiempo, va en una vida acelerada y no le da tiempo a reflexionar sobre ellos mismos, sobre nosotros mismos, quiero decir. En una sociedad donde cada vez estamos más aislados. Bueno, ¿qué puede aportar ahí? Yo creo que en este momento que nos toca vivir con tanta violencia, y no solo me refiero al hecho físico de la violencia, sino a la violencia económica, sí, a la violencia religiosa, a la violencia de sexo, a la violencia de razas, bueno, hay un montón de tipos, psicológica, todo lo que quieras y tal, un montón de tipos de violencia. Yo creo que el mensaje es como un oasis en el desierto, porque el mensaje es un intento, yo creo, de querer superar la violencia en el ser humano, sin duda, sin duda. Yo cuando vengo a una reunión del mensaje y bueno, compartimos nuestras experiencias, charlamos, intercambiamos, y es una reunión en que se da, pues que hay un respeto por el que tienes al lado, por su opinión, hay, bueno, una tolerancia, compartimos una experiencia, una ceremonia, y algunas veces pedimos por algunos amigos que están en dificultades, que conocemos a esa gente que hacemos la reunión, y esos amigos tienen algún tipo de dificultad de salud o de relación, lo que sea, y estamos haciendo eso, estamos muy alejados de la violencia esa que es como un manto que lo cubre todo muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje, en ese sentido, sí que puede aportar como su granito de arena en este mundo para superar la violencia que por todos lados uno da un paso para acá, otro para allá, y se encuentra situaciones de violencia por todos los lados. Y para ti, finalmente, el testimonio. Me gustaría que contases tu experiencia. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque creo que eso es lo más válido. Bueno, yo llevo unos años en el mensaje, o sea, y he tenido como ciertos vaivenes, si quieres llamarlo, o sea, ciertos momentos de plenitud, otros momentos de tal, pero para mí el mensaje sigue siendo una referencia, más allá de que me haya ido mejor en la vida, me ha ido peor. Yo siempre en la mirada interna, en el librito del mensaje o en las experiencias que hacemos conjuntas, siempre como que rescatas algo que te puede servir. O sea que en ese sentido para mí es una referencia muy válida el mensaje, y me ayuda a aclararme adentro, y me ayuda a encontrar algunas veces esa paz mental que yo necesito, que yo entiendo que necesito, porque es tanto lío algunas veces todo lo que pasa a tu alrededor y no sabes muy bien cómo meterle mano a todo eso, y uno tiene ante todo lo que pasa muchas indecisiones y no sabes cómo hacer. Bueno, pues es como un huequito, yo le digo como mi cuevita, un sitio donde yo puedo entrar en una especie de espacio interno en el que yo puedo entrar, gracias al mensaje aprendido que existe dentro de los seres humanos, donde yo puedo entrar a aclararme todo eso y lo que yo quiero hacer y lo que a mí me parece coherente. Bueno, a nivel personal, eso me lo he aprendido aquí en el mensaje. O sea que me parece que es de un gran rédito. Y más allá de cómo me vaya en cada momento, siempre uno echa de menos el poder entrar en ese espacio y en esa cosa para poder uno contactar con algo muy bueno que creo que hay dentro de los seres humanos y que es hora de que despierte. Pues con estas palabras de nuestro amigo Miguel nos despedimos, agradeciéndole su colaboración y recordando pues que en un mundo de violencia quizá el mensaje del siglo sea un oasis, un pequeño oasis. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Antonio.